Al iniciar el siglo XXI, México finalmente había transitado hacia la democracia y tenía ya en funcionamiento un aceptable Estado constitucional. Vivíamos momentos de alternancia política gracias a las elecciones cada vez más competidas, no solo en el Congreso de la Unión, no solo ya en la Presidencia de la República, sino desde hacía algunos años en las entidades federativas. Los gobernadores iban cambiando de partido político, también los congresos locales. En ese sentido, México se había democratizado. Pero por el otro lado, además, contábamos con mecanismos e instrumentos cada vez más fuertes de protección de los derechos de las personas. No solo porque la división de los poderes se había hecho efectiva y con ello el poder se había limitado, sino también porque se habían reforzado mecanismos de protección a través tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como del Poder Judicial, cuya misión fundamental es esa. Finalmente, decíamos, vivimos un Estado democrático y constitucional. Lamentablemente, esa situación no garantizó la pacificación del país. Después de la primera alternancia y en los años subsiguientes, los índices de violencia en México empezaron a incrementarse de manera cada vez más constante y cada vez más lastimosa. La violencia criminal y después la violencia estatal se fueron convirtiendo en una constante que en los hechos, en las calles, en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, negaban la vigencia del Estado constitucional que tanto habíamos ansiado. Lamentablemente, decisiones erradas desde mi punto de vista, como la de combatir al crimen organizado con las Fuerzas Armadas, incrementaron y recrudecieron esta situación. Y entonces México se encontró en una situación muy paradójica, en la cual la democracia era y sigue siendo una realidad. Las elecciones se volvieron cada vez más verdaderas, cada vez más creíbles, cada vez más legítimas. Por el otro lado, la garantía de nuestros derechos en muchos ámbitos de la vida social se hicieron más efectivos. Le pongo un ejemplo: la libertad de expresión, de repente los periódicos y después el internet y obviamente las televisiones se volvieron cada vez más críticas, cada vez más abiertas, cada vez más dispuestas a la deliberación y al debate público. Y por el otro lado también otro tipo de derechos se fueron garantizando de mejor manera, como el derecho a la salud, en algunos sentidos el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. No podemos negar eso. Pero tampoco podemos negar que la violencia se instaló en el núcleo de nuestra convivencia, con números terribles de desaparecidos, con números terribles de personas desplazadas y con números cada vez más indignantes de homicidios y de otro tipo de eventos que provienen de las fuerzas criminales, pero también de las fuerzas del Estado. En ese sentido, volvemos a enfrentar esta paradoja de que las instituciones pueden ser muy buenas, pero la realidad en ocasiones se resiste a ajustarse a las mismas. En ese contexto, en 2011 se apostó por una de las reformas constitucionales que para mí es la más importante desde la aprobación en 1917 de aquella Constitución. La reforma en materia de amparo primero y de derechos humanos después. ¿Qué es esto? Se fortaleció el mecanismo, ¿se acuerda? Ese escudo, ese mecanismo de protección, ese recurso que tenemos las personas en este país para ir a un juez y decirle: juez, interviene, porque este poder está abusando de mí. El amparo se fortaleció. Se le dieron nuevas capacidades a los jueces para intervenir frente a los abusos y proteger nuestros derechos. Y en paralelo, el 11 de junio de 2011 se aprobó una reforma al artículo 1 constitucional y a otros, pero sobre todo a ese, diciendo algo que es clave y que retomaré en unos minutos. La idea de que los derechos humanos de todas nosotras y de todos nosotros deben de ser el eje articulador de todas las autoridades y de todas sus acciones. Los derechos van primero que cualquier poder. Al menos eso mandata nuestra Constitución.